pues imagínate 400 kilómetros solo de una profundidad de 100 metros. Hablamos todo el momento de evolución. ¿Ha habido algún momento en el mundo de devolución? ¿No? Teníamos, por ejemplo, la idea de una transformación del ecosistema. El ecosistema antes del Cámbrico parece ser lo que se llama pues, un jardín de Edén. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otra conversación, esta vez con Alejandro Izquierdo, que es biólogo evolutivo, tiene una carrera súper fascinante en cuanto a la biología y es un tema que, bueno, yo me considero sumamente ignorante, entonces, bueno, vas a venir aquí a instruirnos un poco sobre todo este tema. Me gustaría que te empezaras presentando tú y, bueno, diciéndonos más o menos quién eres, a qué te dedicas, qué es ser biólogo. De acuerdo, perfecto. Pues muchas gracias por tu invitación. Y bueno, pues me llamo Alejandro Izquierdo, como bien sabes, y soy biólogo evolutivo, y además de paleontólogo. Y nací aquí en Barcelona y después pues he ido pasando por diversos países, entre ellos pues Alemania, Canadá, después Alemania otra vez. Y básicamente mi área de investigación son los fósiles de la época del Cámbrico, que son de hace unos 500 millones de años. Entonces, esto aproximadamente sería como 10 veces la edad de un dinosaurio como Tyrannosaurus Rex. Y entonces esa ha sido mi especialidad en estos últimos años. Entonces ya completé doctorado, postdoctorado y entonces ahora estoy pues continuando en el tema de la investigación de estos fósiles. Ok, y suena algo súper complicado. Vamos a ir desmenuzando poco a poco para que la gente vaya entendiendo. Primero, me gustaría saber un poco más de tu background. ¿Por qué te comenzaste a interesar en la biología y en la ciencia de esta manera como tan teórica? Bueno, es difícil decir exactamente cuando uno empieza a interesarse por estos temas, pero supongo que cuando yo era pequeñito, pues hay cosas que influencian mucho, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son los documentales. A mí de pequeño me encantaban los documentales de animales. Hoy en día ya son espectaculares, ¿no? Los documentales de la BBC, donde ves pues, los animales súper detallados, etcétera. Después también era un gran coleccionista de figuras pequeñitas de animales, incluidas pues dinosaurios o lo que sea, e incluso cosas que nunca te esperarías, ¿no? Como, por ejemplo, Pokémon, por ejemplo, al fin y al cabo pues son animales raros y coleccionas animales, que más o menos es lo que acabo haciendo yo actualmente, ¿no? Que es coleccionar de una manera, en este caso científica, pues animales reales. Y pues una vez empiezas con esto, pues cuestión de una vez acabas el instituto y dices, bueno, ¿dónde te quieres apuntar, no? Y mi idea era, bueno, puedo ir o a astronomía, porque también me gusta mucho el tema de la astronomía y de hecho he hecho mucha divulgación científica en astronomía. He estado en el European Southern Observatories, es una agencia europea de astronomía, y en ese momento pues decía, pues astronomía me gusta, ¿no? Pero me tenías el currículum y dices, los 2 primeros años física, matemáticas, y a mí se me da ok, pero tampoco era un gran aficionado a las matemáticas, tampoco se me dan muy bien, y digo, bueno, pues voy a continuar con las cosas que me gustaban de niño, es decir, pues con animales y plantas, y me voy a meter dentro de biología. Y después, pues dentro de la carrera, una vez vas avanzando, pues vas aprendiendo cosas y vas pues un poco pues forjándote como investigador en lo que te interesa, ¿no? En mi caso, pues eso, pues la evolución desde un punto de vista más global y el tema de la paleontología. Me parece que mencionas lo de Pokémon porque el referente que yo tenía de fósiles es de Pokémon. Claro. Que eran los fósiles que tú buscabas en la cueva de Pokémon y demás, que era Kabuto y otro. Sí. Pero me dio risa porque justamente lo estaba hablando con un colega que y digo, ok, los fósiles. Lo primero que se me viene a la cabeza justamente es Pokémon o decir alguna película así, pero me pareció curioso que también fuese como parte de tu inspiración de decir, bueno, coleccionar animales de esta manera, pues también te lleva a ese pensamiento y es totalmente lógico. Sí. Ahora, quisiera preguntarte, primero, a lo mejor quitar un estigma o a lo mejor alimentarlo. ¿Qué tan difícil es una carrera tan científica? Bueno, a ver, yo diría que desde mi punto de vista
de todas las carreras científicas, a lo mejor biología, yo he hecho lo que se llamaría aquí en Barcelona, que digamos biología de bota, es decir, pues de gente que le gusta ir al campo, le gusta ir a mirar animales, le gusta pues eso, ponerse las botas, ir al bosque y buscar de todo, ¿no? Pues no es una biología demasiado compleja ni teóricamente ni matemáticamente. Tenemos cursos de matemáticas, lógicamente, tenemos cursos de estadística. Estadística es muy importante en biología, es nuestra gran parte, digamos, del mundo matemático que usamos día a día. Pero no es de un nivel muy complicado, a menos que después te quieras dedicar a eso, ¿no? Si te quieres, por ejemplo, dedicar a hacer pues modelos evolutivos, es una cosa que hacemos, intentamos modelar matemáticamente cómo funciona la evolución y cómo funcionaba y cómo funcionará. Pues claro, para esto yo, por ejemplo, lo hago, pero no lo hago desde un punto práctico. Yo utilizo lo que me han pasado gente que sabe más que yo de este tema, ¿no? Pero claro, si quisieras meterte en esto, pues sí que necesitarías un conocimiento mucho mayor de matemáticas. Entonces, en general, no diría que es una carrera especialmente difícil, lo que sí que tiene es muchísima memorización. Hay mucha memorización y hay muchísimas palabras que nunca te habrás planteado que existen, pero que existen. y es básicamente lo que tienes que hacer, pues memorizar, aprender contra más, mejor. Y de hecho yo creo que lo que beneficia mucho a un biólogo es saber un poquito de todo. O sea, a pesar de que al final todos nos anclamos dentro de nuestro ultra campo específico, si sabes un poquito de, también sé un poquito de plantas y también sé un poquito de esto yo creo que enriquece muchísimo al final pues, tu investigación. Me parece súper interesante porque me acaba de decir que se puede llegar a explicar ciertos modelos de evolución a través de las matemáticas. Sí. Pero a través de las matemáticas como las conocemos, normales o ¿cómo? Pues básicamente lo que hacemos es modelos estadísticos, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que en tantos años pues esto cambie a lo otro? Normalmente los modelos predictivos, lo que llamamos filogenéticos, ¿no? Funcionan de dos maneras, o con rasgos anatómicos, pues cuál es la probabilidad de que la pata que tiene 3 dedos cambie a una pata que tiene solo 2 dedos, ¿no? O dentro de una perspectiva del ADN, pues cuál es la probabilidad de que si tenemos una secuencia de ADN, ¿no? Y como sabes, la ADN pues tiene lo que llamamos las bases, ¿no? Que son las letras del ADN, pues el A, T, no sé qué, pues cuál es la probabilidad de que una de estas letras pues te cambie a otra letra. Y entonces con esto, además de otros factores, pues un poco pues reconstruimos la evolución. Y es con eso, como sabemos, por ejemplo, pues eso, pues que tal animal está emparentado con esto y seguramente pues todo este grupo de animales originó en este punto dentro de la historia de la Tierra, etcétera, etcétera. Wow. Es algo que ni siquiera tenía en mi cabeza. Yo decía, bueno, más o menos será ir estudiando pues la parte más que todo física, o sea, más que todo física me refiero material, de los animales e ir descubriendo pues cosas a través de los resquicios que nos ha dejado en el pasado, pero no me imaginaba que también se podía predecir el futuro estadísticamente hablando. Estadísticamente, claro. A través de las matemáticas, o sea, predecir el futuro de la evolución a través de la matemática. Eso me parece súper interesante y la verdad que me acaba de quedar súper anonadado en ese sentido. Además de biología, también te interesaste en la paleontología. Sí. ¿Qué te llevó allí? Bueno, yo creo que me llevó la idea de intentar encontrar una idea grande dentro de la evolución, ¿no? Como los biólogos que nos dedicamos a estudiar la evolución, pues hay muchas maneras. Hay gente que se dedica a estudiar, pues eso, pues cómo va a cambiar pues estos genes o cómo han cambiado en los últimos 1 millón de años, ¿no? Se miran, por ejemplo, poblaciones actuales de animales, miran pues qué genes tienen y pues pueden mirar, pues pues parece que poco a poco se van a extinguir porque vemos que no tienen pues variación genética o tal, pues una evolución desde un punto de vista muy pequeñito. Y después hay biólogos, pues como yo, que nos interesamos saber pues la biología, la evolución desde un punto de vista de millones y millones de años. Y entonces cuando entras ya a millones de años, pues claro, ya empiezas a necesitar temas de fósiles. Y yo acabé allí pues porque me gustaba pues el tema de esto, de mirar la evolución desde un punto de vista muy amplio, tan amplio que ya conectarlo con animales actuales es complicado. Es posible, pero es complicado. Entonces, pues claro, la mayoría de cosas que utiliza pues son fósiles. Antes de empezar, para ir desmenuzando poco a poco, ¿qué es un fósil?
Bueno, un fósil es complicado de describir, sinceramente. De hecho, estuve mirando para un curso que estaba haciendo pues, definiciones de fósiles y hay muchas y tampoco ninguna es perfecta, ¿no? Al fin y al cabo, un fósil es cualquier evidencia que exista de un organismo que haya existido y que pues, está extinto actualmente, ¿no? Entonces, esta evidencia puede ser lo que quieras. Puede ser una pisada que se ha conservado en una roca, pues esto es un fósil. Puede ser pues, el mismo animal, pues ya sean los huesos o sea el tejido, pues que también pues, ha quedado pues, muerto, ya sea dentro de ámbar, por ejemplo, o pues, enclastado en una roca y que pues, haya permanecido hasta nuestros días y ahora podamos pues, estudiarlo. Entonces, un fósil puede ser muchísimas cosas. Existen fósiles incluso de bacterias, fósiles de cosas que no es el organismo en sí, sino que es lo producido, ¿no? Por ejemplo, un tubo es un fósil. No podemos decir exactamente qué animal es, pero podemos, por ejemplo, decir este animal seguramente tenía esta forma porque el tubo tiene esta forma y seguramente debe ser de este tipo de animal porque solo estos animales actualmente hacen tubos. Entonces, pues claro, un fósil puede ser muchas cosas distintas. Wow, claro, y además es algo que ha pasado tanto tiempo que ¿cómo lo identificas? O sea, ¿cómo dices? Cualquier cosa puede llegar a ser un fósil, entonces, o sea, o casi cualquier cosa puede llegar a ser un fósil. ¿Cómo identificas que es algo de un animal ya extinto, que es algo, en el caso de la pisada, por ejemplo? ¿Cómo se podría llegar a identificar esta pisada tiene 300 millones de años? Claro, claro. Bueno, aquí hay muchas cosas a la vez. La primera de todas es, bueno, tienes que entender que el fósil ha de tener pues un origen biótico. Tiene que ser de algún animal, de alguna planta. Esto, fósiles pues, que son más o menos cercanos, ¿no? Hasta 500, 600 millones de años, es fácil de decir, porque dices, bueno, pues esto está claro que es una pisada y no es una forma rara que hay en la roca. Pero hay muchos fósiles que son mucho más anteriores que a veces dices, uy, esto no sé si es una roca pues que ha salido con una especie de tinte raro y pues o es de verdad pues un fósil, ¿no? Hay fósiles, por ejemplo, uno muy famoso es Cruciana, es un fósil que tiene una forma de S, ¿no? Un fósil que tiene como casi 1 billón de años, o sea, imagínate, es muy muy antiguo. Entonces, claro, ¿esto lo ha producido un organismo o es que por alguna manera rara que de alguna forma geológica nos haya dejado esto? Entonces, claro, allí pues ya hay debates y hay gente más experta que te dirá pues una cosa o la otra. Y entonces, después lo que has preguntado es pues de qué época son, ¿no? Para eso utilizamos pues dos métodos. Un método es los estratos. Como los fósiles pues se depositan normalmente, pues es un animal y entonces pues se tapa con arena y después pues va pasando los años y se tapan. Es como la imagen de un río, ¿no? Pues un río pues va haciendo el delta poco a poco y va dejando arena pues encima del animal y poco a poco pues se va haciendo más grande y el delta se hace más grande, ¿no? Y entonces pues esto pues tienes toda una columna que puedes reconstruir pues lo que es anterior y lo que es posterior. Okay. Entonces pues los fósiles que estarían pues abajo de toda la columna pues son los primeros y los fósiles de arriba de todo pues serían los más jóvenes. Y claro, estas columnas a lo mejor pues lo que hacemos es unirlas a través de todo el mundo, porque a lo mejor pues tú vas aquí pues en Barcelona, puedes tener una columna de estas, pero a lo mejor esta columna te cubre 2 millones de años. Entonces dices, bueno, ya, pero entonces he encontrado una en, yo qué sé, en Ripoll y justamente tiene el mismo fósil en la misma zona, entonces pues ya puedo aumentarla un poquito hacia abajo. Entonces con esto vas reconstruyendo. Y la segunda manera pues es pues lo que, por ejemplo, los arqueólogos utilizan más, pues la datación isotópica pues con carbono 14, etcétera. Pues que básicamente pues son elementos radioactivos, ¿no? Que poco a poco durante el tiempo pues entre comillas se deshacen y entonces tú si tienes una roca y la analizas y dices, uy, esta roca que debería ser todo por ejemplo de carbono, pues si la mitad ya no es de este carbono de un tipo, es carbono de otro tipo, pues han pasado tantos años. Es como básicamente, pues si tienes un coche y te han dado un coche de alquiler y dices, uy, el depósito pues me lo han dado medio lleno, ¿no? Pues ya puedes saber un poco más o menos
por cuánto tiempo ha circulado ese coche, porque dices, bueno, más o menos el coche, pues una media de 80 kilómetros por hora, pues seguramente pues ha estado pues tantas horas corriendo. Pues es básicamente lo mismo, pero con piedras. Entonces se utiliza varios elementos, pues eso es más famoso el carbono 14, pero se utilizan otros para determinar exactamente pues cuándo es el fósil. Wow. Y, por ejemplo, ¿cómo es la búsqueda del fósil? ¿Cómo es no solo la parte de excavación, sino que teniendo en cuenta eso, literalmente podrían haber fósiles en todos lados? Sí. Entonces, ¿cómo determinas tú esta zona es más propensa a encontrar los fósiles que estamos buscando? ¿Cómo se hace todo ese estudio antes de ir a buscar el fósil como tal? Es complicado de saber, y en este caso pues un geólogo te daría una respuesta mejor que yo, porque son gente lógicamente que conoce mejor los tipos de rocas, y lógicamente hay tipos de rocas que están más relacionados a unos ambientes que a otros. Pues algunos tipos de roca, por ejemplo, pues que está claro pues que ha sido, por ejemplo, estaba una zona de un río, ¿no? Entonces, si es un río, pues es más probable que tengas fósiles que animales que vivían arriba de toda la montaña, porque si muere un animal en la montaña, pues es poco probable que quede enterrado y se preserve en posteridad, ¿no? Entonces, pues básicamente es poco a poco ir conociendo qué rocas tienes, irlas datando, ir sabiendo de qué época son, y una vez pues ya tienes tu mapa geológico, pues es ir a mirar y a excavar. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho nosotros pues, es ir al campo, excavar y a ver. Entonces, a veces es fantástico y maravilloso y no paras de encontrar cosas, y a veces pues te has dejado un chasco, has estado pues 3 horas rompiendo rocas y no has encontrado pues casi nada, ¿no? Y entonces ya tienes en el mapa pues esto aquí, pues a pesar de que la roca sea la misma y sea de la misma época, pues justamente aquí pues mira, los animales ahí no iban, o no se murieron, o quién sabe lo que pasó. Yendo al caso positivo, yendo al caso que vas, excavas y consigues pues, la prueba, el fósil. ¿Qué se hace una vez lo consigues? Bueno, una vez excavamos, encontramos el fósil, normalmente es que el fósil se vaya a una colección ya sea de un museo, incluso hay colecciones privadas de gente pues, que en algunos países donde esto pues, es permitido, y entonces una vez está ahí, pues lo primero que tienes que hacer es saber pues, qué es, ¿no? Entonces, pues básicamente yo empezaría mirando la literatura, es decir, qué se ha encontrado ya, porque claro, la paleontología es una ciencia que tiene muchísimos años, pues empezó ya casi en el siglo XVIII, ya hay paleontólogos. Entonces, tú muchas veces no sabes exactamente si existe pues un artículo pues de eso, de finales del siglo XIX, de un autor alemán que nadie conoce, es que justamente ha encontrado el animal que tienes, ¿no? Entonces pues empiezas a buscar, entonces dices, no, pues parece que no, que estoy a salvo y que nadie ha buscado esto. Entonces una vez tienes el fósil dices, bueno, pues voy a intentar describirlo, a ver una idea de qué es, lo examinas de diversas maneras, con pues, diferentes microscopios, utilizando diferentes técnicas para encontrar pues eso, para reconstruir el animal en sí, pues para saber su anatomía. Y pues una vez tienes la anatomía, pues lo mejor es pues saber un poco qué quieres decir con este fósil. Como investigadores, claro, puede ser lo que se llama pues, un coleccionista, un taxónomo, pues que quiere decir pues una persona que coge el animal y dice pues esto es una araña o es una foca y ya está, y le pone un nombre nuevo, lo nombra, pues foca no sé qué y ya está, y queda en los anales y perfecto. Esto está muy bien, pero lógicamente pues hoy en día la mayoría de biólogos y paleontólogos pues intentamos ir un poquito más allá de la taxonomía, y entonces a ver, ¿qué nos quiere decir este fósil? ¿En qué está emparentado? ¿Nos indica algo dentro de la línea evolutiva? ¿Nos da alguna información nueva? ¿Nos da información, por ejemplo, del sitio donde vivía? Hay fósiles que te dan mucha información del ecosistema donde vivían estos animales. Y entonces, pues bueno, pues hacer los análisis que correspondan y pues enviarlo a publicación. Ahorita me gustaría tocar el tema de la información que te dan los fósiles, porque, claro, para mí que no soy gran conocedor, me parece surreal que una piedra de hace 1 billón de años te pueda dar una información sobre cómo vivía un animal en ese momento. Entonces, me gustaría como hacer doble clic en ese concepto,
Pero antes quisiera preguntarte si existe mucha burocracia dentro de la recolección de fósiles. O sea, en el caso de demasiados papeleos, en el caso de que quieras hacer una excavación para recolectar fósiles, una vez lo tienes, ¿a quién pertenece ese fósil? Y ese tipo de cosas. Sí, hay mucha burocracia y la burocracia depende también mucho del país y de la zona y del tipo de fósil. Zonas más protegidas a zonas menos protegidas, entonces depende un poco de dónde estés situado y del tipo de fósil. Entonces lo mejor es, pues si encuentras un fósil, pues informarte, ya sea pues a través de un museo que tengas en la zona, pues seguro que hay una colección del museo, pues ya sea de la ciudad donde vivas, o incluso a veces hay colecciones dentro de pueblos. Y pues un poco decir, oye, pues con esto me lo puedo quedar, lo he de dar, o qué hago con esto, ¿no? Entonces pues depende un poco. Ok. ¿Y qué porcentaje de éxito tienes al ir a hacer una excavación? ¿Qué porcentaje más o menos existe de encontramos algo o no encontramos nada? Bueno, depende mucho del sitio donde vayas. Hay sitios donde está claro que hay una producción de fósiles fantástica, básicamente porque las condiciones ambientales donde vivían estos animales pues, eran muy buenas para la preservación de fósiles. El caso pues, más conocido es donde he trabajado yo, que es el Burgess Shale en Canadá. Burgess Shale en Canadá es una zona que actualmente está pues, arriba de las montañas rocosas, está muy alto, está como a 2.000 metros más o menos, y allí pues entonces, hace 500 millones de años, pues era un mar. Era un mar pues muy bajito, pues con 100 metros de profundidad, entonces pues no era muy profundo, ¿no? Y entonces pues los animales pues allí pues habían pues quedaban enterrados en la arena, pues que se caía pues un trozo de roca y que también quedan enterrados, y la preservación por diversos motivos es muy buena. Y entonces pues cuando vas allí tienes la esperanza de que seguramente encontrarás algo. Hay otros sitios, ¿no? Que pues no son tan buenos y dices, bueno, si encuentro ya pues un trilobites, ¿no? Pues el animal más común de ese periodo, pues ya estaré contento, porque normalmente la preservación depende de muchísimos factores que nunca se sabe, pues eso, en el ambiente hasta hoy en día, pues qué ha pasado, ¿no? Puede pasar de todo, incluso si el ambiente había sido bueno entonces, a lo mejor en estos millones de años que han pasado, pues se ha hecho, pues ha aparecido una montaña, entonces los fósiles han acabado comprimidos, puede haber pasado cualquier cosa. Claro, es que cuando hablamos de tanto tiempo, o sea, es tanto tiempo que creo que ni siquiera soy capaz de entenderlo. O sea, decir 500 mil millones de años o 500 millones de años, es como... Vale, ya. Sí. Un momento. Volviendo al tema que estábamos hablando antes, ¿qué información se saca de un fósil? Bueno, ¿qué información se saca de un fósil? Primero de todo, también depende del fósil, lógicamente, pero normalmente cuando encontramos un fósil, lo primero que hay es, lógicamente, pues la anatomía del animal. Entonces, a veces tienes suerte y pues encuentras pues, todo el animal entero, fantástico, como gente como yo que estudia pues, animales no vertebrados, pues que no tengan una columna vertebral, que no tengan esqueleto, pues es más fácil encontrar pues el animal entero, excepto las partes blandas que digamos, pues a veces la gente que busca pues dinosaurios a lo mejor encuentra pues un hueso, ¿no? Entonces pues se queda así, bueno, pues mira, tengo un hueso. Y una vez pues tienes la anatomía, después puedes saber muchísimas cosas. Puedes saber lógicamente a qué tipo de animal pertenece. Pues eso es todo un animal, es una foca, es un elefante, ¿qué es? Después puedes ponerlo dentro de un contexto evolutivo. Si tienes suficiente información, a lo mejor has encontrado una pieza que te permite conectar tal animal con otro animal dentro de la pues, cadena evolutiva, ¿no? Y dices, pues mira, esto nos informa pues, que antes pues, este hueso que estaba pues, hoy en día pues, está en la oreja, ¿no? Pues antes pues, estaba en la mandíbula. Okay. Es un caso muy famoso, ¿no? Puedes también conocer ¿qué hacía ese animal? Pues tenemos diversos métodos por los cuales pues, podemos saber este animal era un depredador, era un animal que filtraba pues, partículas dentro del agua, era un animal que pues, hacía agujeros, lo que sea. Puedes saber incluso un poco pues, en el ambiente en que se encontraba, ¿no? Pues a partir del animal pues dices, uy, pues este tipo de animal pues, solo se encontraba pues,
pues en mares pues poco profundos, entonces ya sabes más o menos pues que el ambiente debía ser de este tipo. Entonces sí, depende un poco del fósil, pero en general puedes encontrar bastante cosas. Ok. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan para tú estudiar el fósil y extraer las distintas cosas? Porque me hablabas que, bueno, que es biología de campo, por decirlo así, de botas, como me dijiste. Sí. Pero también me imagino que hay una parte muy importante de biología de laboratorio. Sí. ¿Qué herramientas o qué mecanismos se utilizan para poder extraer esta información de los fósiles? Bueno, una vez consigues el fósil, lo más normal, pues, por ejemplo, es prepararlo, que quiere decir, muchas veces el fósil pues, está medio enterrado dentro de la roca, está medio incrustado, entonces hay gente pues, que es muy experta en coger un pequeño taladro muy pequeñito y entonces pues, sacar la roca y pues, ponerte el fósil pues, bien, ¿no? Entonces hay gente pues eso, que tenemos en los museos dedicada únicamente a este propósito, a desenterrar el fósil una vez que ya ha sido desenterrado, ¿no? Y entonces, más allá de esto, pues depende un poco lo que quieres hacer, pero lo más común, por ejemplo, pues es diversos tipos de microscopía que utilizamos. Pues hoy en día hay diversos sistemas, desde microscopía óptica, pues para hacer imágenes, fotos. Hay algunos tipos de microscopios que lo que te hacen es, por ejemplo, te indican qué tipos de elementos tienes en el fósil. Y entonces con esto puedes también determinar, esto que no sabía si era pues una pata o era una parte del estómago, pues ¿qué es? ¿No? Pues lo puedes saber a través de los elementos que hay en el fósil. También utilizamos microscopía, por ejemplo, de escáner, pues SIAM, lo que se llama. Pues es una microscopía pues, que va a través de la superficie del fósil, pues muy detalladamente, pues a muchos aumentos. Entonces, lógicamente, la gente que se dedica a hacer pues, cosas más grandes, pues no utilizará pues, tantas de este tipo de microscopías, sino que utilizará otros sistemas. Por ejemplo, la gente que se dedica a vertebrados, mucha gente está interesada en saber pues, qué información te puede dar un hueso. Entonces, pues lo que hacen es cortan el hueso pues, a trocitos y entonces lo pulen hasta un punto que se puede observar perfectamente, se puede hacer una foto perfecta de la sección del hueso y con esto pueden saber pues, cuánto ha crecido, qué edad tenía este animal, incluso si era invierno o verano, estaba malnutrido o no, puedes saber la tira de cosas. Se ha descubierto incluso pues, que hay algún animal, pues algún dinosaurio, por ejemplo, que desgraciadamente tenía cáncer. Entonces, al analizar el hueso, pues dices, ostras, esto solo se puede explicar pues, si el pobre pues, estaba sufriendo de cáncer, ¿no? Entonces, pues eso, depende de qué es lo que te interese, pero en general, pues estas serían las técnicas solo del fósil. Lógicamente, después, en el laboratorio pues hay gente que se dedica pues, a hacer análisis evolutivos de diversos sistemas, del ecosistema, etcétera, que ya no dependen del objeto en sí. Ok. Hasta el día de hoy, ¿qué estructura anatómica te ha parecido a ti la más interesante que hayas estudiado? Bueno, yo creo que barreré para mi campo. Entonces, yo creo que lo más interesante son los caparazones de los animales que he estudiado. Entonces, los animales que he estudiado son animales que están más o menos emparentados con lo que serían hoy pues, las gambas, los cangrejos, ¿no? Entonces, si tú miras una gamba, pues ves que tiene una especie de, como lo que llamas la cabeza, ¿no? De la gamba, pues eso en verdad es como un caparazón que tiene el animal, ¿no? Entonces, hoy en día pues son muchas gambas que tienen caparazones de diversos tipos, pues con espinas hacia adelante, con varias espinas, etc. Pero en los animales que estudio yo, los caparazones tienen unas formas que son muy difíciles de explicar. No sé exactamente para qué servían. Tenemos caparazones pues, que caen en el animal como si fueran dos orejas, o sea que tienes el animal así, tiene un caparazón que es como más grande que todo el animal y que solo son como dos orejas. No sé exactamente por qué. Tiene un caparazón que, por ejemplo, hace una espina, pero la espina en vez de ir hacia adelante, ¿no? Que tendría sentido para que un depredador no te amenace, va hacia atrás. Entonces, pues la espina va hacia adelante y después pues va hacia atrás. Y dices, bueno, pues no sé exactamente por qué. Entonces, hay muchos de estos tipos de caparazones que no sé exactamente muy bien pues para qué servían y son. Desde un punto de vista funcional, pues son muy interesantes. Y volviendo, bueno, eso por lo que acabas de decir, ¿qué porcentaje conocemos
realmente conocemos, tenemos certeza de cómo funcionaba el mundo en esos momentos? Bueno, la verdad es que depende también un poco de qué edad vayas y claro, también depende si la edad que estás estudiando tiene fósiles buenos o no, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, pues cuando estudio yo entre el final de la época en que estoy especializado, que es el Cámbrico, y la siguiente, pues ahí hay una época en que casi no hay fósiles. Entonces, de allí pues tampoco no sabemos exactamente geológicamente, podemos decir, pues podemos hacer especulaciones de cómo eran, especulaciones fundamentadas, ¿no? En cierta manera, discutibles, pero fundamentadas, de pues cómo era el mar, ¿no? De qué temperatura había incluso dentro del mundo, pero a lo mejor no podemos tener una visión global del ecosistema. Entonces pues depende un poco y pues al final pues se hace lo que puede con los fósiles que tienes y cada vez que descubres algo pues aprendes un poquito más pues eso de todo el ambiente que existía en ese momento. Yo creo que desde un punto de vista global, paleontológico, tenemos una buena idea de los grandes eventos de la historia de la evolución animal, incluso de las plantas, y de los grandes pues de los grandes ecosistemas, ¿no? Pues el carbonífero, ¿no? Pues está pues enfocado pues a este tipo de plantas y este tipo de ambiente y estos niveles de oxígeno y así. Pero claro, cuando vas más al detalle pues ya es más complicado. Ok. Los animales evolucionan anatómicamente, pero también evolucionan en actitud, ¿no? En comportamiento. ¿Esto cómo se puede llegar a medir? También con estadística, es decir, este animal es propenso a convertirse en depredador de estas especies de animales, o es algo que, bueno, que más o menos se tiene que ir observando el comportamiento a lo largo de la historia y más o menos ir sacando modelos predecibles. Bueno, yo creo que bueno, una cosa está unida a la otra, es decir, la anatomía te indica y está relacionada lógicamente con la actitud, ¿no? Con la posición dentro del ecosistema del animal. Pues eso, si es un depredador, si es lo que es, hay cosas anatómicas que no, o sea, no todo tiene una función. Digamos, los lóbulos de nuestras orejas seguramente no tienen ninguna función, ¿no? Y así con todos los animales tienen cosas que no sirven para nada o que son pues cosas que han quedado dentro de la evolución y que pues mira, pues el animal continúa teniendo porque no suponen ni un peso ni una ventaja. Entonces, una vez pues tienes un poco la idea de pues para qué funciona esto, pues cómo lo modelas, pues lo modelas a través de la anatomía y predecir es complicado. Lo que puedes decir, bueno, pues en este tiempo vemos que hay un cambio, ¿no? Estos animales que antes pues eran pues eso, pues depredadores, pues ahora pues ya no lo son. Y vemos pues este cambio en el registro fósil y bueno, y hacemos con esto lo que podemos. Ok. Entrando un poco más a tu experiencia personal, por decir algo anecdótico, tú te especializas en artrópodos durante la época del Cámbrico, ¿no? Para desligar dos conceptos. ¿Qué fue la explosión cámbrica y qué son los artrópodos? Vale, sí. Bueno, los artrópodos básicamente es una palabra, artros, pues es una palabra que dice pues articulado y podos es pie o pata. Entonces, pues los animales que hoy en día ves que tienen pues una pata que está así como articulada, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir pues cosas como pues cangrejos, gambas, insectos, todos los insectos, desde las mariposas hasta las mantis religiosas y lógicamente pues toda la familia de las arañas, los cangrejos cacerola, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos estos animales, así como la mayoría de grupos animales que existen actualmente, tienen un origen en la época del Cámbrico, que es hace 500 millones de años. Y entonces pues el Cámbrico pues es esa edad que embarca pues como 40 millones de años aproximadamente y bueno, un poquito más. Y entonces pues estudiamos un poco pues lo que pasó en esta edad y es básicamente la edad que nos indica el origen en sí de los grupos animales que existen hoy en día. Es decir, hay animales que existieron antes y hay algunas personas que pues sus estudios indican potencialmente, pero esto debatimos nosotros un poco dentro de la comunidad si es de verdad o no, si pues podrían ser anteriores, pero lo que sí que está claro es que en el Cámbrico pues tenemos pues los primeros artrópodos, los primeros moluscos, ¿no? Lo que serían los ancestros de los pulpos y todo esto.
Los primeros, por ejemplo, peces, pues también estarían dentro del Cámbrico. Pues todos estos grupos de animales que hoy en día pues tenemos, pues empiezan en esa época. Y la explosión cámbrica es básicamente, ¿es la etapa, es ese periodo o fue un evento como tal? Pues la explosión cámbrica es un evento muy interesante. Es un evento que de hecho ya Darwin cuando lo estudió lo llamó como era su pesadilla. Porque claro, dentro desde una perspectiva evolutiva, pues todo va poco a poco en el tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos pues 1.000.000 de años, entonces pues tenemos pues cosas como, yo qué sé, pues Australopithecus, lo que sea, ¿no? Vamos un poco más anteriormente y ya solo tenemos gibones. Después ya no tenemos pues cosas que se parezcan a monos, ya tenemos una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces vas progresando poco en el tiempo. Pero el Cámbrico, esta progresión, aparentemente, en los tiempos de Darwin, pues paraba. O sea, los primeros fósiles de cosas como eso, los trilobites, todo aparecía allí. Entonces Darwin dice, ostras, ¿esto qué quiere decir, no? Lógicamente hemos encontrado muchísimas cosas desde entonces. Entonces sabemos, lógicamente, desde análisis moleculares, evolutivos, pues, que todos los organismos de la Tierra pues, tienen un ancestro común, pues que data un poquito después del origen del planeta. De hecho, es muy rápido el origen de la vida. Y entonces el origen de los animales, pero sí que es verdad que existen pues, animales antes del Cámbrico, pero es esta explosión de diversidad y de animales que podemos reconocer que empieza en el Cámbrico. Entonces es esta etapa de decir, bueno, tenemos cosas raras que no sabemos lo que son y de repente tenemos muchos animales de muchos tipos que son de cosas que podemos decir, pues esto es un pez, esto es un artrópodo. Y no solo eso, sino que además han desarrollado cosas que antes no tenían. Han desarrollado ojos, han desarrollado estructuras duras con las cuales pues, pueden hacer de depredador pues, a otras cosas, pueden hacer agujeros en el suelo, pueden hacer muchas cosas que antes no podían hacer. Y todo esto es lo que englobaría pues, la explosión cámbrica. ¿Y hay teorías de por qué pasó eso? ¿O hay respuestas certeras? ¿O está todavía es algo como, bueno, muy a la deriva? Bueno, pues es nuestra intención un poco descubrir lo que pasó. Entonces hay muchas teorías. Lo que está claro es que seguramente no hay una teoría que nos dirá una solución y esto es todo, sino que debía ser una acumulación de diversos factores, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, hay gente que indica que los niveles de oxígeno en el Cámbrico pues, empezaron a subir. Entonces esto permitiría teóricamente animales mucho mayores porque consumen mucho más oxígenos y permite, por ejemplo, crear estructuras como el colágeno, ¿no? Pues el colágeno que tenemos en los huesos actualmente pues se podría producir por primera vez en el Cámbrico, pero también hay cosas que no encajan exactamente con la teoría del oxígeno. Tenemos pues otras teorías pues adicionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la idea de una transformación del ecosistema. El ecosistema antes del Cámbrico parece ser lo que se llama pues un jardín de Edén. Es decir, pues si había depredadores, había muy poquitos. La mayoría de animales pues se alimentaban de bacterias que habían en el suelo, filtraban pues partículas del agua y ya está. Y entonces una vez pues empiezas a poner animales que pueden nadar, que pueden mirar a otros, que pueden cazarlos, todo esto activa la evolución de una manera pues increíble, ¿no? Porque todo el mundo se tiene que adaptar. Hablando de esos factores que impulsan, que aceleran la evolución o que pueden, me imagino, frenarla también en ciertos aspectos, ¿cuáles son estos factores o por lo menos los más importantes? Me imagino que todo influye, pero me imagino que, por ejemplo, cosas como la temperatura pueden influir más que otras cosas o, bueno, incluso los niveles de oxígeno. ¿Cuáles son como los principales factores que pueden acelerar o frenar una evolución? Pues yo creo que el factor principal que es básicamente fundamental para la evolución es el cambio. O sea, un sistema donde no pasa nada es un sistema donde la evolución no avanzará. Es por eso que tenemos pues, animales como el celacanto, ¿no? El celacanto es este pez que conocíamos como fósil. Al principio, en el siglo XIX, me parece que se descubrió como fósil de hace no sé cuántos millones de años. Se pensaba que ya estaba extinguido, ¿no? Y después hemos descubierto que aún está con nosotros el celacanto. Y desde el fósil hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada.
¿Por qué? Porque el celacanto pues, es un animal pues, que vive pues, en un ambiente muy peculiar, muy específico y que cambia poco. Vive pues, en unas zonas pues, profundas del océano donde no hay cambios de temperatura, seguramente no hay depredadores nuevos que vengan. Entonces, pues, él ha alcanzado, digamos, pues, una ventaja evolutiva fantástica porque no tiene que cambiar nada. Y entonces, pues no cambia. Y en cambio, otros organismos, ¿no?, que están en ambientes que todo el rato están cambiando, pues si no se adaptan, pues se extinguen. Estamos hablando de extinción todo el tiempo, porque bueno, al final es normal, si hablamos de fósiles, hablar de extinción, pero a día de hoy vemos como muchas especies en peligro de extinción, vemos como que hay mucha conciencia acerca de ello. Es parte normal de la evolución que se vayan extinguiendo especies y nosotros como humanos estamos por alguna parte intentando, no sé si evitarlo o influir en ello o intentando jugar a ser Dios en ciertas cosas, como se suele hablar, pero es normal y deberíamos dejar que la naturaleza vaya fluyendo, o deberíamos influir, porque así como influimos para intentar evitar la extinción, también influimos, pues, la existencia humana como tal influye un montón en el hábitat de muchísimos animales. Uh-huh. Bueno, la extinción desde un punto de vista de la historia de la Tierra es una cosa normal. Al 90% de los animales que han existido pues están extintos, lógicamente. Aquí hay lógicamente, dos problemas. El primero es que estamos dentro de una extinción masiva actualmente, pues que está claro que está causada por nuestras acciones, ¿no? Ya sea de contaminación, ya sea de destrucción de hábitat, ya sea de caza, de pesca, etc. Todo esto está creando una extinción masiva de la misma manera que hubo una extinción masiva pues, en la época de los dinosaurios, hace 250 millones de años, etc. Entonces, para la Tierra, desde un punto de vista muy frío, a la Tierra tanto le da, porque se extinguirá y otros animales aparecerán. El problema es que, primero de todo, nosotros vivimos ahora mismo, no vivimos de aquí 200 millones de años cuando todas nuevas especies pues, aparezcan, y todo esto afecta básicamente a nuestro modo de vida. Las extinciones, aunque no lo parezca, pues tú si extingues un animal particular, pues el ecosistema se desestabiliza. Y con esto nos influencia pues en agricultura, nos influencia en pesca, y todo esto pues nos afecta incluso a la salud. Entonces, todo está pues integrado, y es por eso que nosotros pues como humanos pues tenemos que ser conscientes y decir, bueno, pues esta acción pues hemos de evitar pues que esta extinción masiva pues continúe, ¿no? de cierta manera. Eso, desde un punto de vista pues evolutivo, pues si ahora pues se mueven los osos polares, pues de aquí 100 millones de años pues aparecerá un animal que pues estará dentro del ecosistema de un oso polar. Pero ese es el problema, nosotros vivimos ahora, y también yo creo que como personas tenemos un poco la obligación moral de conservar lo que está actualmente con nosotros. O sea, todos estos organismos comparten la Tierra con nosotros, y yo creo que desde un punto de vista moral pues eso, pues se tiene que actuar en pro de ellos también. El humano como parte del reino animal al final, o sea, bueno, se dice que somos animales, solo que con un raciocinio quizás un poco mayor en ciertas cosas y con una moral y una ética y una evolución social diferente. ¿Qué probabilidades hay de que el humano se extinga sin hablar de bombas atómicas y hablar de que caiga un meteorito y demás, sino hablando más de términos naturales? Bueno, es difícil de saber, porque en cierta manera yo creo que la humanidad como ha acabado pues saliéndose un poco del sistema evolutivo normal, ¿no? El sistema evolutivo donde no solo existe lo que llaman la selección natural, ¿no? Pues el que está más adaptado es el sobrevive, sino que hay muchos sistemas de evolución, pues evolución de grupo, ¿no? Pues el que ayuda más al grupo y el grupo le ayuda más a él, pues consigue pues avanzar en las generaciones. Hay diversos tipos de evoluciones, ¿no? Pero los humanos hemos creado como nuestra propia, digamos, sociedad y propia evolución, donde estos factores ya no son tan influenciables, ¿no? A menos pues que pase una tragedia y pues de repente pues eso, haya un virus y solo sobrevivan los que son pues
resistentes a este virus, pues nosotros no estaremos dentro de una selección natural, pues no es tan importante. Entonces, pues es difícil predecir pues cómo actuaría pues comparándolo con otros animales. Entonces, pues quién sabe, yo creo que depende un poco de nosotros como humanidad, como cultura, y yo creo que en esto la ciencia no nos puede dar una respuesta exacta. Sí, bueno, lo de los virus es básicamente, bueno, en economía se dicen los frenos malthusianos, que es como que de vez en cuando hay frenos para que la población no siga creciendo, que pueden ser frenos naturales o incluso frenos sociales como guerras o demás, que se dice que, bueno, que el COVID fue un freno malthusiano y todo este tipo de cosas. Hablamos del momento de evolución. ¿Ha habido algún momento en el mundo de devolución? Bueno, yo no creo que la palabra devolución exista en sí, Okay. porque la evolución al final solo es cambio. Entonces, el cambio es correspondiente al ambiente. Entonces, hay un poco la idea general, mucha gente piensa esta idea de, cuando decimos the survival of the fittest, ¿no? O sea, el que sobrevive es el mejor. No es que sea el mejor en todo, sino que es el mejor para ese momento exacto, en ese punto exacto. Es decir, pues si tenemos un pez, ¿no? Por ejemplo, pues no siempre sobrevivirá el pez más rápido. Incluso si es un depredador, dirás, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Que un depredador, pues si es más rápido, sobreviva, porque entonces puede capturar a la presa más fácilmente. Ya, pero a lo mejor esta inversión que tiene en energía, en ser más rápido, pues viene a costa de otras cosas. Pues puede tener menos crías, puede tener menos defensas, no se puede adaptar también a las temperaturas. Y entonces todo esto, pues es un freno que evita pues esto, que un animal pues siempre vaya al 100% en una sola dirección, ¿no? Entonces los animales se adaptan un poco al ambiente, un poco de todo, ¿no? Y como este ambiente pues va cambiando todo el rato, pues en rasgos evolutivos pues los animales van cambiando. Entonces no hay una devolución por sí, porque eso, no, los animales, pues un depredador, pues si a veces pasa de ser depredador y pasa a ser parásito, ¿no? Que pasa a muchos animales, que de repente en vez de pues comerse a otro, pues se anclan a ese animal y dicen, no, pues yo ahora me voy a vivir aquí mi vida y que me alimente y ya está. Y lo que pasa a estos animales es que la anatomía se deshace directamente, ¿no? Pierden las patas, pierden los ojos, pierden todo porque ya no lo necesitan. Claro. Y todo esto es un coste que no quieren, no les va bien. Claro, en este podríamos decir que esto es una devolución, bueno, claro, respecto al pobre animal que está bien formado con las patas y tal, a lo mejor sí, pero no deja de ser parte de la evolución. Si ahora está mejor adaptado, pues fantástico. Ok. Volviendo al tema del Cámbrico, porque la verdad que pensar 500 millones de años es un esfuerzo. Se tiene una imagen de, o sea, tú por ejemplo podrías describirme, así como se puede describir en un libro de Harry Potter, tú te imaginas cómo es Hogwarts. Uh-huh. ¿Tú podrías describirme cómo era el mundo en el Cámbrico a partir de los conocimientos que se tienen actualmente? Sí, actualmente lo que sabemos es que el Cámbrico, primero de todo, es una etapa donde la temperatura global era bastante alta, entonces seguramente no habían pues casquetes polares. Esto lo que indica es que la mayoría de zonas terrestres pues, estaban bajo el agua, y esto crea un ecosistema que hoy en día casi no existe, que es el que he mencionado antes, que es un ecosistema de aguas poco profundas, ¿no? Pues imagínate 400 kilómetros solo de una profundidad de 100 metros. Esto es algo que hoy en día pues, no existe en casi ningún lugar. Y en el Cámbrico pues, era muy común. Entonces, en tierra lo que sabemos es que la fotosíntesis seguramente pues está bastante, ya había muchos billones de años casi que se había inventado, pero seguramente no era lo suficiente como para que los animales empezaran a establecerse en el medio terrestre, ¿no? Entonces seguramente pues en tierra no había nada, a lo mejor había alguna cosa de las cuales no tenemos registro fósil, algún tipo de musgo, algún tipo de líquen. Lo que está claro es que no habrían pues plantas como tal. Y tenemos algunos registros de a lo mejor algún animal que fuera como salía un poco del mar y salía pues a la costa, a la playa y después volvía, por alguna razón que desconocemos. Pero tenemos pisadas de esto que indican que seguramente habían animales que hacían pequeñas excursiones, y como salían de excursión, pues seguramente tenía que haber algo allí, ¿no? Entonces por eso, pero no hay registro fósil de cosas en la tierra. Y entonces en el mar pues tenemos este ecosistema abundante. Y lo que tenemos es el grupo de animales, los grupos animales más comunes,
tenemos lógicamente esponjas. Entonces las esponjas son los encargados de hacer los arrecifes en ese entonces, además de un tipo de esponjas un poco raro que también está en ese entonces, pues forman unos arrecifes que hoy en día estarían hechos mayoritariamente por corales, pero en ese entonces pues no existían este tipo de corales, ¿no? Y después tenemos pues, un ambiente dominado sobre todo pues, artrópodos como los trilobites, que este es el animal que si vas a un museo de geología seguro que lo ves, o de paleontología, un animal que tiene como 3 lóbulos, que tiene pues, una cabeza y parece como una cucaracha, ¿no? Pues el trilobites también tiene un fósil, un Pokémon fósil, que es Kabuto. Los trilobites, pues hay muchísimos tipos en ese entonces y pues, se preservan muy bien porque tienen una cáscara muy dura, con minerales, y pues sabemos pues, que eran abundantes. Y así como otros artrópodos, la cadena alimentaria, los que estaban arriba de todo eran los artrópodos, eso está seguro. Tenemos animales muy raros, como Anomalocaris, muy famoso, que quiere decir gamba rara o cangrejo raro. Pues Anomalocaris es un animal que seguramente llegaba a 60 centímetros y ya en ese entonces ya era como ya el depredador en potencia, ¿no? Hoy nos parece un poco ridículo, pero en ese entonces 60 centímetros era uy, 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 esto de aquí, ¿no? Y esto sería un poco el ambiente que tenemos. Y después, pues eso, otros organismos. Los peces, tenemos peces muy primigenios, ¿no? Entonces, pues son muy poco abundantes, poca diversidad, no tienen casi ninguna importancia dentro del ecosistema. Entonces, claro, los peces, lógicamente, son nuestros ancestros directos, ¿no? Pues nosotros en ese entonces, pues no valdríamos para nada, sinceramente. No hay mucha que decir. Entonces, pues sería el tipo de ambiente que tenemos. Algo que me interesa, bueno, no sé si a lo mejor me estoy yendo del tema totalmente, pero ¿cómo se pasa? O sea, según entiendo, en ese momento no existían los mamíferos. Uh-huh. La evolución puede llegar a tanto de afectar la manera en la que, por ejemplo, una especie procrea y tiene sus crías por huevo, y de repente esa especie pasa a ser mamífero y a quedar embarazada, y bueno, todo el tema que se conoce con los mamíferos. ¿La evolución puede llegar a cambiar tanto? ¿O pasó algo en general en cuanto al ambiente y fueron creciendo nuevas especies por el oxígeno o por cualquier otro factor? Bueno, claro, sí, los mamíferos, así como el resto de animales vertebrados, pues en el Cámbrico no existían, porque eso, lo único que habían eran estos principios de peces, que tampoco no son pues, peces del todo. Entonces, pues todo lo que vendría después, reptiles, aves, mamíferos, todo esto, pues no existe. Entonces, ¿cómo pasamos de allí a lo que tenemos ahora? Claro, son 500 millones de años de historia, entonces ha pasado muchas cosas. Lo que sí que está claro es que, claro, todo es, cuando nosotros hablamos, los paleontólogos, los biólogos evolutivos, claro, parece como que las cosas ocurran así rápido. No, esto evolucionó en esto. No, pero esto no es como la evolución en Pokémon otra vez, ¿no? Que pasa una cosa a la otra rápidamente, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Y entonces, claro, por ejemplo, el paso de poner huevos a ser un animal pues con placenta, pues seguramente pues tardó muchos millones de años con procesos, digamos, pues poco a poco, de primero cambio esto, primero cambio lo otro, ¿no? Hay esta idea muy famosa de el ojo es un órgano que es imposible, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, una cosa tan compleja es imposible. Y como biólogo evolutivo está claro que no lo es, porque hoy en día está claro que hay muchos animales que tienen ojos de diversa complejidad, ¿no? Hay animales que tienen ojos que solo detectan pues, la luz, hay otros que detectan la luz más el movimiento, hay otros que tienen pues, formación de imágenes, y entonces poco a poco pues, esto quiere decir que la evolución es capaz de ir de un estado al otro. Es decir, primero pues ves un poco la luz, después te avanzas y ves pues ya un poco la imagen, después ya hay la imagen en color, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso muy gradual pues que tarda millones de años y que bueno, muchas veces no sabemos cuándo conduce, ¿no? Y lo que también está claro es que a veces las cosas ocurren a velocidades diferentes. O sea, la evolución a veces, pues como hemos dicho antes, va muy a poco y a veces pues va muy rápido. Esto me hace pensar, como humanos infravaloramos el intelecto y la capacidad de adaptación de los animales. Yo creo que en general como humanos infravaloramos a los animales mucho.
en muchos aspectos, desde un punto de vista cognitivo. Yo creo que en los animales hay muchos, incluso artrópodos, ¿no? En mi campo, que dices, bueno, estos son pues lo que se llamaría hoy en día pues un bicho, ¿no? Pues estos bichos son capaces de pues de reconocerse unos a otros, pues de establecer conversaciones, de incluso pues las madres pues cuidan de los niños en algunos grupos, pues tienen un mundo pues mucho más rico de lo que nosotros normalmente pues asumimos, ¿no? Entonces, y dentro de la capacidad evolutiva, bueno, claro, todos hemos evolucionado y entonces yo creo que como humanos, lógicamente, siempre nos gusta alardear, lógicamente, porque al fin y al cabo sí que es verdad que desde un punto de vista evolutivo, la inteligencia tal como la nuestra, pues lo que conocemos solo apareció una vez, ¿no? Entonces una cosa muy rara desde un punto de vista evolutivo, porque hay cosas que han aparecido 300 veces, 400, entonces que hay un animal pues tan inteligente, entre comillas, como nosotros, pues es raro. Eso no indica que otros animales no sean inteligentes. Lógicamente, delfines y los cuervos y los perros pues son ultra inteligentes en su manera, pero tampoco van a hacer una teoría de la relatividad de aquí a poco, ¿no? Entonces, pues esto. Ok. Al ser biólogo y además evolutivo, es imposible no pensar en el debate típico de ciencia, religión y... O sea, porque al final, bueno, la evolución es como la teoría de la contraparte a lo que se vende de Adán y Eva y pues todo esto. Uh-huh. ¿Existe debate dentro de la ciencia? No solo de lo de Adán y Eva, sino existe debate dentro de la biología, o es algo que está totalmente ratificado de no, mira, esto pasó así, el universo tiene su principio aquí, y pues evolucionamos de esta manera y no hay hueco para otra posibilidad, o es algo que se debate? Bueno, yo creo que aquí entra un poco la cuestión en el tipo de religión en el que tú pues estás integrado, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la ciencia todo se basa en pruebas. Entonces, si no hay pruebas, una teoría, ya sea una teoría pues fantástica, pues no hay pruebas. Entonces, dentro de la ciencia, yo no creo que nosotros, por ejemplo, la historia de la Tierra, pues tenemos pruebas absolutas para desmentir, por ejemplo, que la Tierra tiene pues 6.000 años, ¿no? Esto está ratificado. Entonces, en este contexto, sí que, pues, si tomas la religión desde un punto de vista ultraliteral, es decir, pues lo que dice exactamente, pues, tu libro, ¿no? Pues ya sea la Biblia, ya sea el Corán, ya sea lo que sea, pues lógicamente, si estás dentro del mundo científico, yo lo siento, nuestra obligación es decir, no tienes pruebas para esto, no tienes pruebas para lo otro. De la misma manera que hacemos con nuestra comunidad. Es decir, yo si me viene un científico y me dice, no, mira, yo creo que este pez evolucionó en este. Ya, bueno, enséñame tu estudio, enséñame tus datos, enséñame... Entonces, claro, decir, necesitamos pruebas, pues ocurre para todos. Eso no quiere decir que tú, si eres religioso, no puedas ser ni biólogo evolutivo, no puedas ser ni paleontólogo. Eso es totalmente falso. Es decir, yo tengo buenos amigos que son biólogos y paleontólogos excelentes, de hecho, a veces mucho mejor que yo, de muchas maneras, y son gente religiosa. Lo que pasa es que son gente religiosa que se toma la religión pues desde un punto de vista metafísico. Uy. Es decir, pues creen que hay un creador exterior, que hay una cierta, digamos, espiritualidad en las cosas, y ya puede ser de eso, de la religión que quieras, ¿no? Puedes incluso decir, pues mira, pues Dios creó el universo y después pues la evolución pues era un sistema que creó él. Esto desde un punto de vista científico no lo podemos rebatir porque es una teoría que es complicado decir que hay pruebas, de la misma manera que pues la teoría de que exista pues una tetera microscópica en el universo a 500 millones de años luz, pues tampoco la podemos ver actualmente, ¿no? Entonces todo esto quedaría dentro de una esfera de, bueno, pues no lo sé. Pero sí que si te viene alguien y te dice, no, oye, mira, yo creo que esto ocurre así porque mi libro sagrado o mi tradición o de esto dice que es así. Bueno, yo lo siento mucho, pero demuéstramelo, dame pruebas. Y yo creo que hoy en día hay algunos creacionistas muy famosos que tienen mucho poder, especialmente en sitios como Estados Unidos,
y yo lo siento, sus pruebas no son suficientes para convencernos a ninguno de lo que dicen, ¿no? Claro. Sí, al final yo creo que el argumento metafísico ha ido ganando muchísimo terreno porque creo que hay tantas pruebas en contra de un jardín de Edén, de un Adán y Eva, de que solo tenemos no sé cuántos mil años. O sea, creo que existen ya tantas pruebas que al final es un poco irracional el hecho de creer tal cual las cosas, entonces se toma como a una manera como de un argumento de decir, bueno, ya estamos en el punto de decir, bueno, Dios es el creador del universo, entonces ya el debate es el universo es infinito, el universo no es infinito, ya ahí van otras cosas, y incluso, bueno, teorías como el cerebro de Boltzmann, que es como decir, bueno, a lo mejor estamos todos en una simulación que nos creó un super cerebro y que físicamente es probable, o sea, es una teoría que no está desmentida, y que incluso se dice que, bueno, si nosotros somos capaces de crear vida con cierta singularidad, las probabilidades de que nos hayan creado a nosotros como vida súper singular también es altísima, pero eso, ya hay, entonces, eso es a manera metafísica, ya eso no es como el argumento religioso de hace 1000 años o 2000 años. Claro, exactamente, sí. Entonces, bueno, creo que es interesante también escuchar a un biólogo evolutivo porque, bueno, lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar, que hoy en día hay expertos de todo. Hoy en día hay expertos de decir, esto es bueno, y 2 capítulos después te sale otro experto a decir que esto es malo, y como todo el mundo, pues, gracias a las redes sociales y a proyectos como este, todo el mundo tiene una voz, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo, además, la gente suele tomar opiniones muy categóricas de cosas que no conoce. O sea, la gente suele comenzar a debatir acerca de biología evolutiva cuando nunca ha leído absolutamente nada de evolución, nunca ha leído nada de religión. Entonces, creo que es bueno contar con profesionales y en parte esa es la labor de este proyecto también, contar con gente que no tenga ningún interés oculto, que no te esté intentando vender ningún libro, que no te esté intentando vender su proyecto o su idea, para poder hablar transparentemente. Obviamente siempre van a existir corrientes diferentes de pensamiento, pero porque eso va a existir en todos los campos del mundo. Incluso en la economía tú puedes ser liberal, puedes ser más keynesiano, puedes ser más X cosas, pero son cosas que están contrastadas. Entonces, bueno, creo que también es importante para ese debate escuchar cosas como esta, porque evitar un poco el fanatismo en el sentido de tomarse las cosas tan literal o de tomarse las cosas... Al final todos vivimos en un argumento donde los valores están basados en la religión, o sea, ser ateo, o ser cristiano, o ser católico o musulmán. La sociedad en la que vivimos está basada en unos valores que son valores inculcados de hace muchísimos años y son valores inculcados por ciertas religiones, pero el decir, bueno, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir intentando demostrar, intentando explicar el por qué estamos aquí, me parece súper interesante, y por eso que me parece tu labor súper interesante, por decir, bueno, hace 500 millones de años estaba pasando esto. ¿Cómo me demuestras tú que no? Porque yo te puedo mostrar que sí. Claro, claro. Sí. Además, yo diría que como científicos tenemos un problema, que es que al fin y al cabo la ciencia es algo pues que continúa, ¿no? Y que básicamente muchas veces nos dedicamos a refutar al anterior o a refutar al colega, entonces es una cosa que está todo el rato en proceso de cambio, pero a la vez no quiere decir que lo que haya anteriormente esté totalmente mal, ¿no? Es como, un gran ejemplo es las leyes de Newton y las leyes de Einstein. Lógicamente, pues si tú vas a mandar un cohete, pues las leyes de Newton pues no te funcionarán tan bien como las de Einstein, pero eso no quiere decir que las de Newton no estén bien. Están bastante bien, lo que pasa es que no son aplicables a todo. Entonces nosotros como científicos, claro, estamos un poco en este problema de decir, yo tengo que decir que estudio esto y que sé que esto es verdad, pero lo sé en una probabilidad, en un 80 o un 90%, porque hay muchas cosas, un sistema muy complejo que yo no sé, y lo que espero es que en el futuro pues alguien me diga, oye Alejandro, pues te dejaste esta pata de este cangrejo, lo tienes mal, esto está mal, y eso quiere decir pues que esto no evolucionó en esto y lo tienes fatal. Claro, esto puede pasar en cualquier momento, pero no quiere decir que lo que haya hecho yo pues esté del todo mal, simplemente que nos falta información. Entonces, cuando lo comunicamos, es complicado comunicar esto, porque a veces tenemos que decir, no, la ciencia está basada en factores, en cosas pues palpables, pero a la vez tenemos que decir también que es un proceso
Entonces, pues claro, hay mucha gente pues, que se ancla en esta idea de decir, uy, pero eso, a veces nos dices que tal, ¿no? Y a veces nos decís que tal. Ya, bueno, pero como científicos todo avanza, tenemos más datos, tenemos herramientas, tenemos nuevas hipótesis. No quiere decir que las anteriores estén mal, pero a lo mejor no estaban tan bien, no eran perfectas, ¿no? Y ahora las hacemos un poquito mejor. Y al final, pues como todo es tan complicado, pues todo en algún momento pues, continuará siendo mejor y mejor. Y seguramente nunca acabará porque es complicadísimo establecer una correlación entre todos, saberlo, pues la paleontología, saber pues todo el ambiente, todos los animales, es algo imposible, ¿no? Pero bueno, pero hacemos esto. Una pregunta, ¿crees que esta dificultad, o sea, porque desde el lado de los mortales, por decir así, no desde el lado como tan científico, a veces da la impresión de que en la ciencia hay mucho ego. Y de que el científico, al intentar refutar, muchas veces intenta refutar por decir yo tengo la razón. ¿Crees que este aspecto de la ciencia como tal, en mi opinión, es contraproducente porque al final después te genera un conflicto al intentar comunicar tus ideas? Sí. Pero ¿crees que este aspecto es como convierte a la ciencia en una clase de élite? O sea, ¿crees que la ciencia, para ponerlo simple, ¿crees que la ciencia es elitista? ¿Puedo decir algo? Bueno, yo creo que en parte sí que lo es. En parte, básicamente, porque los científicos invertimos muchos años de estudio en una cosa muy concreta. Entonces, llega un momento en que, claro, todo esto lo haces parte de ti. Ser científico no es fácil, yo ya lo digo, son muchos años con un sueldo bajo, son muchos años de moverte de un país a otro, son muchos años donde no puedes tener familia, no puedes tener una estabilidad monetaria. Entonces todo esto, hay mucho estrés, ¿no? Los estudiantes de doctorado, por ejemplo, son el grupo de su edad que tiene más problemas pues, de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces son gente pues, que en general, lógicamente hay otros grupos que también, pues, también tienen sus problemas, pero yo estoy hablando de los nuestros. Claro. Los nuestros son esto, ¿no? Es esta continua estabilidad. Entonces, claro, mucha gente pues, que se hace su mundo parte de él mismo. Entonces lo que estudias pasa a ser parte tuya. Y esto pues hace pues sí que haya mucho ego, incluso y muchas veces es poco beneficioso para nosotros porque hay gente que dice no, pues yo creo que esta teoría funciona así, no porque tengas pues los datos para sostenerla, sino porque es tu teoría. Y claro, cuando te ataco a tu teoría, en cierta manera te están atacando a ti. Y entonces pues sí, hay cierto ego y hay cierto elitismo, yo creo que, pero que poco a poco esto está cambiando. Yo creo que la divulgación científica en este aspecto nos ayuda mucho. Yo soy un gran defensor de la divulgación científica como método de abrir todo lo que hacemos, no solo, sino también cómo funcionamos, al público y dejarte también un poco de hablar entre nosotros, porque al final cuando estás tan ultra especializado es que solo hablas con 3 personas. Yo de mi tema, sinceramente, en todo el mundo solo hay seguramente 1 o 2 personas con las que yo pueda hablar. O sea, hablar de decir, no, tú me tienes que decir que esto está mal y yo te lo voy a rebatir. A lo mejor solo 2 o 3 personas que llegan a este nivel. Lógicamente otros paleontólogos me pueden decir, no, esto lo tienes mal, esto tampoco, pero una persona que esté solo enfocada en esto que hago, como es tan pequeñito, es que no hay casi nadie. Entonces, claro, esto crea un poco pues de estar en un núcleo que está separado del resto de la población. Y yo por eso creo que esto que es necesario abrirse un poco. Bueno, yo tengo la misma opinión que tú. Creo que muchas veces divulgadores científicos que puedes encontrar incluso en YouTube y que son unos cracks y te explican las cosas de manera fácil, hacen que la gente se acerque un poco a la ciencia. Porque sí es verdad que eso, que en un momento se sentía como, bueno, el científico es el inteligente y el resto somos tontos que estamos intentando entender todas las palabras complicadas que nos están diciendo. Y la verdad, bueno, yo agradezco que tú hayas venido para acá porque muestra tu intención y es como un grano de arena en todo esto. Saliendo un poco de este tema, para ti, ¿qué habilidades debe desarrollar alguien que quiera ser biólogo evolutivo como tú? Bueno, yo creo que lo primero de todo es curiosidad por el mundo natural. O sea, si es una persona que te interesa, es decir,
¿qué es esta planta que veo por la calle? ¿Qué es este pájaro que acabo de ver? Pues es una persona que necesita una cierta, pues estar un poco involucrado en el mundo natural que lo rodea. Hay gente, por ejemplo, en la paleontología que es impresionante, que empiezan a recolectar fósiles cuando tienen 10 o 11 años y ya a los 14 años ya están colaborando con un museo. De esto hay muchísima gente que desafortunadamente muchas veces no puede continuar dentro del mundo científico por diversas razones. Entonces eso, pues la curiosidad es un elemento pues imprescindible. Y la segunda es tener paciencia y ser tozudo. Yo creo que eso es muchas veces, desgraciadamente antes has mencionado lo de la inteligencia. Yo no creo que los científicos sean más inteligentes que nadie, simplemente estamos enfocados en nuestro campo, pero yo no tengo inteligencia en muchísimos otros campos, pues soy un desastre y así todos los científicos. Pero sí que claro, hay gente que pues que se enfoca en su campo particular y entonces pues acaba desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces has de ser tozudo para continuar, pues voy a leer más, no me han publicado esta investigación, este grant no me lo han dado, no me han dado dinero para esto, pues esto es lo más normal del mundo y se tiene que ser tozudo porque hay mucho rechazo, hay mucho pues mover, habrá gente que al principio tú publicarás algo y pues te destrozará y te dirá esto está fatal, no has considerado esto y te dejarás, ostras, qué desastre, ya no sirvo para nada, ¿no? Entonces pues es cuestión de ser tozudo y continuar insistiendo y aprender más porque al fin y al cabo ninguno de nosotros lo sabe todo. Es algo que tenemos, que hay gente que no, porque su ego es muy alto y se piensa que lo sabe todo, pero no, ninguno de nosotros sabe todo, entonces pues al fin y al cabo es un evento colaborativo, la ciencia también, y pues tienes que decir, pues mira, pues esto lo sé, esto no lo sé, y mi campo es esto, y lo que me impulsa es la curiosidad, y resisto gracias a la tozudez. Y por otro lado, pues nada, pues lo típico, pues aprender inglés, aprender idiomas, inglés lógicamente, y saber escribir bien te ayuda muchísimo. Si sabes escribir bien, te abre las puertas fácilmente a todas partes. Si te gusta escribir, pues es fácil pues dentro de la investigación. Y después, si estás dentro de un campo tuyo y dices, oye, mira, me apasiona pues el ADN, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que busca ADN en fósiles, ¿no? Lógicamente son fósiles bastante pues jóvenes, me parece que el máximo ha sido 2 millones de años, pues te apasiona y te lees y te busca solo este tema, pues esta gente pues es muy valiosa, ¿no? Porque lleva una cosa que no la tiene nadie. O sea, una vez acabas la carrera, todos acabamos igual, hemos aprendido lo mismo, y entonces en ese momento es decir, bueno, ¿tú qué quieres, en qué te quieres dedicar, ¿no? Exactamente, ¿qué quieres buscar exactamente? Y con esto pues te especializas y da mucho, pues, Claro. Y, por ejemplo, algunos autores o títulos que podrías recomendar a alguien que quiera empezar a leer sobre biología evolutiva. Bueno, es difícil de decir. Yo creo que, por ejemplo, el libro que más me ha gustado de biología evolutiva, que embarca toda la evolución en sí, es The Greatest Show on Earth, que espero me acuerde el título en español. Supongo que es el gran show del mundo. No sé, búsquenlo porque no me acuerdo exactamente. Pero es de Richard Dawkins, okay. Pues un personaje famoso, divulgador, también ateo militante, etc. Pero más allá de sus visiones ateas, si estás a favor o en contra, es igual. Este libro es fantástico porque es un libro muy divulgativo. Y es un libro que te lo embarca toda la evolución, desde los fósiles hasta el ADN, hasta la evolución del comportamiento animal, hasta la evolución de los ecosistemas, o sea, todo en un libro. Y entonces yo creo que es fácil de acceder y te da una visión de todo. Y ya dentro de lo que quieras hacer, pues hay de todo. Hay, por ejemplo, te quieres dedicar a los dinosaurios, pues hay un libro famoso de Steve Brusatte, que por ejemplo pues te habla de dinosaurios, que se llama The Rise and Fall of Dinosaurs, me parece. Pues por ejemplo pues este es muy famoso, y si te interesa como a mí pues cómo funciona la evolución y el Cámbrico, el libro por antonomasia, a pesar de que hay cosas que han cambiado, es La vida maravillosa, de Stephen Jay Gould. Pues es un libro que se escribió en los 80s y es un paleontólogo que buscó estos fósiles que justamente yo he estado estudiando,
y empezó pues a pensar, a desarrollar y empezó a hacer unas teorías pues muy interesantes de cómo funciona la evolución. Lo que pasa es que muchas de las cosas que dice pues están mal, ¿no? Tiene algún animal que incluso pues está girado, porque en ese momento se pensaba que el animal pues caminaba con unos pinchos y después nos hemos dado cuenta que no, que los pinchos están encima del animal y que el animal tiene de hecho unas patas que es lo más normal con las que camina, no camina con pinchos. Pero en ese libro aún puedes ver el animal caminando con los pinchos y dice, pues no tiene sentido. Claro. Teniendo en cuenta eso, ya estamos casi por terminar, ya no te quito más tiempo, pero teniendo en cuenta eso, quisiera saber qué tan rápido se desmontan los estudios originales. Por ejemplo, tú me hablas de evolución y yo lo primero que pienso es Charles Darwin. A día de hoy, las teorías de Darwin siguen siendo relevantes para el estudio de la evolución. O sea, relevantes me refiero, certeras, o fue alguien que, bueno, que dio un gran paso en un momento en su contexto, pero ya a día de hoy se ha desmontado muchísimo. Bueno, yo creo que la evolución, así como cualquier rama del conocimiento, esto funciona como si fuera un árbol, ¿no? Entonces, pues Darwin, así como Wallace, pues hicieron, digamos, el tronco del árbol, observaron la naturaleza y llegaron a una conclusión, y esa conclusión yo creo que es definitiva. Es decir, yo creo que es una teoría tal como que hay oxígeno en el aire, ¿no? Que existe la gravedad. Yo creo que es innegable que hay un proceso evolutivo. Entonces, dentro de este tronco lo que pasa es que hay muchas ramas pues, que han ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Y hay algunas que Darwin pues, desconocía. Por ejemplo, los animales de antes del Cámbrico, pues Darwin no los conocía, ¿no? Los animales de la Ediacara, él no tenía ni idea y por eso pues, nada. No sabía, por ejemplo, cómo funcionaba el sistema de genético, pues no tenía ni idea, porque no había los estudios lógicamente de Mendel que por alguna razón pues no llegaron a él, pero igualmente tampoco hablaban del ADN, hablaban del sistema en sí. Pues todo esto se ha descubierto después, pues es una rama nueva que él pues no había desarrollado, y así con muchísimas cosas. Pero digamos, el tronco en sí, pues la idea de la evolución, la idea de que todos los organismos pues tienen ancestros comunes, la idea de que es un proceso que va a través del tiempo, pues todo esto continúa vigente, y yo creo que continuará vigente independientemente de lo que se descubra. Se tendría que descubrir algo muy bestia como para, para negar todo lo que se ha hecho anteriormente, y seguramente pues no pasaría. Si se descubriera, yo qué sé, un dinosaurio en el Cámbrico, pues claro, entonces ya sería como aquí qué está pasando, pero lógicamente lo más sencillo es que pues sea alguna cosa rara, yo qué sé, pues algún estudiante de travieso, no sé. Pero bueno. Bueno, ya quitando el tema de biología, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados, y más, bueno, tú tienes un perfil bastante internacional. ¿Cuáles son los 3 países a los que quisieras ir, que tienes en tu top 3 de países a los que quieres ir, y los 3 que más te han gustado? Como biólogo evolutivo, seguramente algún país tropical. Por ejemplo, yo creo que Colombia sería un país al que me gustaría ir, solo para ver una cantidad de insectos y de cosas que aquí es imposible de concebir, cosas que dices, no, este animal que solo tiene, por ejemplo, no hay un tipo de animal, ¿no? Los gusanos, ¿cómo se llaman? Bueno, se llaman onicóforos, perdón por el nombre científico, no me acuerdo en español, pero es un animal que sus ancestros directos están en el Cámbrico, no tienen ningún ancestro más. Okay. O sea, todos los otros se han muerto y solo tienen uno en el Cámbrico. Entonces es un animal que hoy en día solo está pues, en las zonas tropicales, ¿no? Entonces sitios como el Amazonas o como la zona lógicamente de Colombia, Venezuela, pues tienen este tipo de animales que me encantaría ver. Y desde un punto de vista pues, más de fósil, claro, ya he ido a lo que sería, digamos, la meca de mi investigación, que es el Burj Shell en Canadá. Entonces ya he estado allí, entonces pues es un sitio fantástico donde bueno, los fósiles pues son espectaculares, son pequeñitos, pero tienen un detalle donde ves el pelo de la pata de este ancestro de cangrejos que vivió hace 500 millones de años. Son cosas que no sabemos lo que son, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Hay animales que hemos encontrado allí y dices, esto es que no tengo ni idea de lo que es. Tenemos una hipótesis, a lo mejor está relacionado con alguna medusa, no sé qué, pero ni idea. Pues cosas de estas. Y otros sitios, claro, lógicamente está en China. En China descubrieron hace poco, en el 2019, un nuevo sitio también de la misma época, llamado Xinjiang. Y en Xinjiang, pues
hay también cosas que... se ha descubierto un animal que hoy en día, por ejemplo, es un grupo de animales, o sea, es todo un grupo que solo tiene como 1 milímetro o algo así, o 2 milímetros. Es un animal muy pequeñito y que forma todo su grupo entero y la mayoría de nosotros no conocemos, ¿no? Que son para los entendidos, son los quinorrencos, que se llaman dragon no sé qué en inglés, me parece. Pues estos animales no tienen registro fósil. Y estos chinos encuentran uno de 7 centímetros. Wow. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de este animal que no tiene registro fósil y tenemos el mismo animal, pero hace 500 millones de años y además es como 30 veces más grande? Claro. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es de estas cosas, ¿no? Entonces, sitios como este, pues sería espectacular visitar. Ok. Bueno, ya me gustaría que te despidieras con una reflexión para todas esas personas que quisieran ser biólogas y que quisieran experimentar un poco en tu campo o incluso no exactamente en los antrópodos de hace 500 millones de años, sino en la biología evolutiva. Uh-huh. No sé qué decir, la verdad. Yo creo que es eso. Le hemos dicho todo. Lo importante es tener curiosidad por las cosas, tener pasión, no restringirse solo a los dinosaurios. Hay muchísimos paleontólogos que, como hemos dicho antes, pues se inspiraron en Jurassic Park y quisieron entrar en Jurassic Park, pero hay más vida. Los dinosaurios son fantásticos, a todos nos gustan, pero hay más vida más allá de los dinosaurios. Y yo creo que la historia de la Tierra y de los animales es una historia pues fascinante que debería conocer todo el mundo, no solo en temas de fósiles, sino de la cantidad de organismos que la mayoría de gente no tiene ni idea de que existen. Que tú vas al mar y tienes como cosas que dices, ¿esto qué es? Pues está aquí, pues tiro de grupos que la mayoría de gente pues desconoce, ¿no? Y eso yo creo que es fascinante, y si te gusta, pues adelante y nada, y continuar, y eso, y ser tozudo, pero ya está. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿La pasaste bien? Bien, sí. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Relajado. Bueno.